Bien, nuevamente agradecemos a Dios, hermanos y amigos que nos escuchan, por esta oportunidad nueva que tenemos de poder seguir escudriñando el Antiguo Testamento, particularmente en estos días que estamos estudiando un panorama del Génesis. Estamos desde la semana antepasada ubicados en esto que es el último periodo del libro del Génesis, que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, por cierto, el periodo más largo que cubre este libro, y que le hemos llamado el periodo patriarcal. Obviamente, este periodo patriarcal está contenido dentro de la edad patriarcal que conocemos cuando hablamos de las tres eras bíblicas. Y en este periodo patriarcal empezamos, si usted recuerda, a estudiar la vida de Abraham como el primer patriarca del pueblo judío, quien le dio origen al pueblo judío. Y hemos visto ya algunas cosas relativas a su vida. Así que la semana pasada nos quedamos aquí en el capítulo 17, donde se hace el anuncio del nacimiento de Isaac a Abraham. Pero en este capítulo 17 no solamente se toca ese punto, creo que hay cuatro puntos fundamentales que se tratan en este capítulo. El primero de ellos tiene que ver con el cambio de nombre de Abraham, cuando específicamente lo vemos en el verso 5, cuando Dios le dice, y no se llamará ya más tu nombre Abraham, sino que Abraham será tu nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Dios le cambia el nombre a Abraham y, hermanos, hay una razón. Abraham solamente significa padre enaltecido, mientras que Abraham significa padre de muchedumbres, lo que realmente vendrá a ser Abraham en el futuro. Cada vez que Dios cambia un nombre, en realidad lo hace porque algo va a cambiar en la vida de esa persona, pero especialmente porque la vida de esa persona van a suceder cosas que van a influir grandemente en el desarrollo del plan que Dios tiene para la humanidad. Y este va a ser el caso aquí, en el caso de Abraham, por eso es cambiado su nombre. Otra cosa que llama la atención aquí es la edad que tenía Abraham. En el verso 1 nos dice que era de 99 años. Y como ya hemos visto, Sara era 10 años menor, o Saraí era 10 años menor que él. Por lo tanto, mientras Abraham estaba en 99, Saraí tenía 89 años. La otra cosa importante que vemos en este capítulo, antes de entrar directamente al anuncio del nacimiento de Isaac, es que Dios establece el pacto de la circuncisión con Abraham. Eso nosotros lo podemos ver a partir del verso 10 en adelante, y es un pacto que no solamente se hace con Abraham, sino también con toda su descendencia. ¿En qué consistía ese pacto? Bueno, leemos en el verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Nota, todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, era una pequeña operación que se hacía en la carne de todo varón. Y esa circuncisión, hermanos, bueno, servía como señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Así que aquí está el mandamiento. Esa circuncisión debería ser hecha en todos los descendientes de Abraham, solamente como eso, como una señal de que pertenecían a el pueblo de Dios por ser descendientes de Abraham. Con el paso del tiempo, la circuncisión, especialmente en los tiempos de Cristo, se convirtió en un problema, especialmente porque los judíos, hermanos, estaban orgullosos de haber sido circuncidados y creían que el simple hecho de haber sido circuncidados les hacía ser superiores que las demás personas del mundo gentil. Inclusive ellos llamaban a los gentiles incircuncisos, pero en realidad en la mente de Dios estaba solamente el que esto fuera una señal de ese pacto que Dios hizo con ellos. La otra parte importante que vemos aquí es también el cambio del nombre de Saraí. En el verso 15 dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. No nos dice exactamente qué significaba Saraí, pero sí se nos dice como referencia que la palabra Sara significa princesa. Y este es el lugar que ella va a ocupar dentro del plan de Dios. Ella va a ser la madre del hijo de la promesa, del cual descenderá finalmente nuestro Cristo Redentor. Y es entonces, hermanos, que pasamos en el resto del capítulo 17 a ver el anuncio que propiamente Dios hace
del nacimiento de Isaac. Nota lo que le dice en el verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y no te preocupes por Ismael, le dice en el verso 20, porque también te he oído acerca de él, y también le habré de bendecir, y también le haré fructificar, y lo voy a multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Bueno, primero veamos el anuncio del nacimiento de Isaac. Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir y que Sarai le va a dar un hijo. Abraham entonces se postra sobre su rostro y se ríe. Hay una diferencia, hermanos, entre la risa de Abraham aquí y la risa de Sara posteriormente cuando se haga ya la promesa acerca del tiempo cuando nacerá Isaac. Parece ser que la diferencia está en que aquí en el caso de Abraham, él se está riendo por la sorpresa de esto, es decir, que él se está riendo en el sentido de lo asombrado que está de que Dios pueda hacer él con esto. Y está tan asombrado que él piensa que en realidad Dios puede ser que mejor piense en Ismael como la posibilidad. Pero Dios es muy claro y le dice, no te preocupes por Ismael, yo sé que tú tienes en tu mente qué va a pasar con él, pero dice Dios, estate seguro que de él yo también voy a cuidar, le voy a bendecir y también voy a hacer una nación grande. Como ya hablamos la clase pasada, este pueblo que desciende de Ismael serán los ismaelitas, como son conocidos en la Biblia, pero también como los conocemos ahora como el pueblo árabe. Pero Dios, hermanos, es enfático aquí. Dios le dice en el verso 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, ¿ok? Y llamará su nombre Isaac. Y la palabra Isaac, hermano, significa risa. Y significa risa precisamente porque Abraham se rió aquí. Lo mismo que su madre Sara va a hacer en su momento, riéndose también cuando sabe que va a concebir y tendrá un hijo. Y luego, pero lo más importante es esto, y confirmaré mi pacto con él. ¿Te fijas? Es decir, el pacto que tú y yo tenemos, Abraham, yo lo voy a confirmar con él, con este hijo que te dará a luz Sara y que le pondrás por nombre Isaac. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Isaac es el hijo de la promesa. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. ¿Para quién? Para sus descendientes después de él. No es en Ismael, donde le iba a ser llamada descendencia a Abraham, sino en Isaac, en este hijo que aquí está anunciando Dios que tendría con Sarai. Luego pasamos nosotros al capítulo 18, hermanos, y en el capítulo 18 hay dos eventos importantes. El primero, en el verso 1 al 15, está ahora sí la promesa del nacimiento de Isaac. Y del verso 16 en adelante tendremos otro asunto, el anuncio que Dios va a hacer de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y enfoquémonos primero en la parte que tiene que ver con la promesa del nacimiento de Isaac. Y hay tres cosas importantes aquí que podemos ver en estos 15 versículos. La primera es la forma como Dios le va a prometer a Abraham que nacerá Isaac. Dice que en el verso 1 que Jehová le apareció estando en el encinar de Mamre cuando él estaba sentado en su tienda en el calor del día, y Abraham vio que venían 3 varones y estos 3 varones estaban junto a él, y que cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y entonces Abraham le ofrece su hospitalidad a ellos. Hace que les pide que se queden con él, les lava sus pies, va para que Sara prepare un potaje para ellos, es decir, una cena para ellos, comen juntos y Abraham le dice, mañana ustedes pueden continuar su camino. Pero después de que pasa esto y después de que disfrutan toda esa comida, dice en el verso 9, entonces Dios va a hablar aquí y le dicen a Abraham,
¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Quédese por un momento allí. Aquí hay 3 varones. La pregunta es, ¿quiénes son estos 3 varones? Bueno, por el capítulo 19, hermanos, podemos entender que estos 3 varones, uno es Dios y los otros 2 son 2 ángeles que posteriormente habrán de llegar a la ciudad de Sodoma para avisarle a Lot de que salga de la ciudad porque Dios ha decidido la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso en el 19.1 leemos que llegaron pues los 2 ángeles, ¿te fijas? A Sodoma. Esos 2 ángeles son los que previamente habían salido acá de donde estaba Abraham con ellos y con Dios. Mira ahora el 18:16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová, ¿te fijas? Entonces, aquellos 2 varones se van, pero uno se queda. Ese que se queda es Dios. Y es el que está hablando aquí, diciéndole en el verso 10, que según el tiempo de la vida, Sara, mujer de Abraham, va a tener un hijo. Así que Sara estaba por ahí escuchando también lo que estaban hablando. ¿Sí? Y Abraham y Sara, dice el verso 11, eran ya viejos, de edad avanzada. Sara le había cesado inclusive ya la costumbre de las mujeres, así que se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, le dijo, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, hay algunas cosas que quiero que observe aquí. Primero, lo que dice acerca de la edad de Abraham y Sara. Eran ya viejos, de edad avanzada. Y el escritor aquí se encarga de decirnos que fisiológicamente, es decir, físicamente, en realidad era imposible que Sara concibiera. Ella ya no tenía una menstruación, ya no tenía su ciclo menstrual. Eso es lo que significa la frase, que le había cesado la costumbre de las mujeres. Por eso es que ella se ríe y dice, he de tener deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué significa eso de tener deleite? Algunos lo interpretan como la palabra deleite en referencia al deleite de poder tener un hijo, pero otros lo interpretan como lo que tiene que ver con el deleite de la relación sexual misma, donde se puede engendrar y concebir un hijo. Cualquiera de las dos cosas sería posible aquí. Lo cierto es que para Sara, aquí ya le parece imposible que eso pueda pasar. ¿Sí? Pero es que entonces Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pues para que veas que realmente no hay nada imposible para Dios, al tiempo señalado volveré a ti. ¿Cuál es el tiempo señalado? Bueno, ya les había dicho antes, el tiempo de la vida, es decir, los 9 meses que dura la gestación de un bebé en el vientre de una mujer. Así que ahí se le prometió ya a Sara y a Abraham el que nacería ese hijo, el cual había prometido acá en el capítulo 17. Por eso en el 17 tenemos el anuncio y acá en el 18 tenemos la promesa ya directamente acerca de cuándo sería esto. Ahora, sigamos ahora con la segunda parte del capítulo 18. Y en esta segunda parte entonces tenemos el anuncio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vemos el verso 16 que aquellos varones se levantaron, se fueron y Jehová se queda con Abraham para platicar. Y nota lo que dice el verso 18, que es un verso verdaderamente importante. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Verso 17. Ahora sí el 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí va a empezar Dios a anunciarle a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Pero déjame decirte algunas cosas maravillosas que podemos contemplar en estos versículos 17 al 19. Tú recuerdas que Santiago
llamó a Abraham amigo de Dios. Y lo llamó así, hermanos, precisamente porque en eso se convirtió realmente Abraham, en un amigo de Dios. De tal manera que Dios dice, ¿cómo es posible que yo haya decidido destruir Sodoma y Gomorra y no se lo comunique a Abraham, que es mi amigo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo no se lo comunique a él si él en realidad va a ser grande y fuerte como nación? Si además de todo en él es en quien yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿cómo se lo voy a ocultar a él lo que voy a hacer? Además yo sé que él es fiel y estoy seguro que él va a poder enseñarle a sus hijos que anden en mis caminos. Fíjate la seguridad que tenía Dios en él. ¿Sí? Bueno, eso nos permite ver ese carácter de Abraham, esa forma de ser de Abraham, esa vida de fidelidad de Abraham a Dios, a tal punto que Dios mismo conversa con él y le hace ver los planes que tiene respecto a Sodoma y Gomorra y dice, yo no puedo ocultarle esto a Abraham. Y luego sabemos lo que viene después. Abraham platica con Dios, argumenta un poco con él acerca de si va a destruir a ciudades donde pueda haber quizá algunos justos. Todos sabemos que al final de cuentas en todo lo que dijo Abraham llegamos a la conclusión de que no había ni siquiera 10 justos ahí en Sodoma y Gomorra. Dios termina diciendo que si al menos hubiera 10 justos en esa ciudad, por amor a esos 10 justos no la destruiría. ¿Sí? Eso también revela algo del carácter de Abraham. Abraham era un hombre justo y por lo tanto consideraba completamente injusto el hecho, hermano, de que Dios tuviera que destruir a alguien que estuviera practicando la justicia ahí. Pero Dios le dice y le aclara que por amor a esos 10 justos no lo haría. Entonces, hermanos, así es como Dios comunica la destrucción de Sodoma y Gomorra a Abraham. Obviamente le aclara plenamente la razón por la cual va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Fíjate lo que le dijo en el verso 20 del capítulo 18. Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y subraya esto, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La razón por la cual iban a ser destruidas es por la gravedad, por que el pecado que practicaban ellos había llegado a un extremo ya insostenible, de tal manera que demandaba la justicia de Dios o que la justicia de Dios fuera aplicada. Por eso, cuando pasamos al capítulo 19, nos damos cuenta hasta dónde había llegado la maldad de ellos. El capítulo 19, hermano, describe básicamente no solo el momento en que Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, sino también, hermanos, describe cómo Lot fue rescatado por los ángeles para que no muriera. Y hay varias cosas interesantes aquí. Primero, lo que se nos dice de los dos ángeles y Lot en el verso 1 al 3. Dice que los ángeles llegaron a Lot, a Sodoma y a Gomorra, y encontraron a Lot, que estaba sentado en la puerta de Sodoma. Lot los vio, los recibió, se inclinó al suelo, los hizo que se hospedaran con él en su casa. Ellos no querían, pero él porfió, es decir, insistió con ellos mucho. Finalmente fueron con él y entraron en su casa, les hizo una cena, coció panes sin levadura, comieron juntos. Y luego viene el tremendo problema. Del verso 4 en adelante, de hecho hasta el verso 9, leemos lo que pasó. Dice el verso 4 que antes que se acostasen, rodearon la casa hombres de la ciudad. ¿Quiénes? Los varones de Sodoma. ¿Quiénes? Todo el pueblo junto. ¿Quiénes? Desde el más joven hasta el más viejo. Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, está involucrado en los problemas que tenían aquí. Así que los hombres malos de Sodoma son vistos aquí y entendemos hasta dónde se había agravado el pecado en esa ciudad. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? En el verso 5 le dijeron a Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Crees tú que lo que estaban diciendo ellos es que querían que Lot les presentara y les dijera los nombres de las personas que estaban con él y pudieran entablar una amistad con ellos? No. La palabra conocer aquí es un eufemismo. Un eufemismo es una figura de lenguaje donde una palabra se dice por otra porque lo que se quiere describir es una palabra muy fuerte. La palabra conocer aquí implica que ellos querían
practicar o tener relaciones sexuales con ellos. Es decir, ellos estaban practicando el sodomismo, estaban practicando el homosexualismo. Y llama la atención que lo hacía todo el pueblo, desde el más viejo, hasta el más joven estaban involucrados en esto. Lot inclusive en los versos siguientes les dice, aquí están mis hijas, tómenlas, pero no le hagan nada a estos varones que han entrado bajo mi techo. Ellos se opusieron inclusive a eso y dijeron, no, sácalos porque a ellos es a los que queremos. ¿Notas por qué Dios dijo que la maldad de ellos se había agravado en extremo? Bueno, ese era el problema. Lot tuvo que luchar con ellos, inclusive casi lo matan, si no es que los ángeles, hermanos, le rescataron, porque le hacían gran violencia a él. Y es entonces después que viene el anuncio que los ángeles le tienen que hacer a Lot. ¿Cuál es este anuncio? El anuncio de que Dios ha decidido destruir esas ciudades y que él tiene que salir urgentemente de ahí. Por eso le preguntan, ¿qué más tienes aquí? Verso 12, tienes tus yernos, tienes tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo, porque Dios lo va a destruir. Así que apuraban a Lot para que hiciera esto, hermano. Así que, fíjate en el verso 17 lo que le dijeron. Cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El relato nos dice que Lot pudo salir solamente con su esposa y sus 2 hijas. Sus yernos no quisieron, hermanos, entrar en esto y se burlaron de lo que los ángeles estaban diciendo. Pero también la Biblia nos dice que cuando iban saliendo, la mujer de Lot, quien no estaba muy convencida acerca de lo que estos ángeles anunciaban, volteó. Y cuando volteó, se convirtió en una estatua de sal. Los ángeles por eso le dijeron, no mire tras de ti, no pares en toda esta llanura. Mira el verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió una estatua de sal. Y después de eso vino la destrucción. Dice el verso 27 que subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Verso 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Así entonces Dios, hermano, bendijo a Abraham y bendijo a Lot también. Lot, hermanos, fue rescatado de ahí. El resto del capítulo 19 nos cuenta una historia desagradable en la vida de Lot. Sucedió que cuando ellos huyeron, Lot se queda solamente con sus hijas, y entonces las hijas, tal vez, puede ser así, no puede ser uno dogmático en esto, pero parece ser como que ellas entendieron que se había acabado todo ser humano sobre la tierra y solamente quedaban ellas y su papá. Nota lo que dice el verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, nota, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros, es conforme a la costumbre de toda la tierra. Esta palabra entre a nosotros es otro eufemismo que tiene que significa relación sexual. Así que ellos pensaban que no había ningún otro hombre con el cual ellos pudieran procrear y levantar descendencia a su padre. Así que entonces hacen un plan. El plan es emborrachar a Lot, y cuando Lot esté dormido, entonces un día dormirá con él y la otro día lo hará también. Así que cuando esto pasó, note lo que dice el verso 37 y 38. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, esto es incluido aquí especialmente porque el pueblo de Moab y el pueblo de Amón serán enemigos del pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Y aquí se nos quiere enseñar, hermanos, de dónde proceden esos pueblos. Bueno, en realidad Amón y Moab eran parientes cercanos de los israelitas, porque Abraham y Lot eran tío y sobrino. Sin embargo, estos jamás pudieron tener una buena relación con el pueblo de Dios en el futuro, sino que serán un pueblo que será enemigo de Dios permanentemente hasta que estos vayan a ser destruidos completamente con el paso de los siglos por Dios, por todo el mal que le hicieron a la nación de Israel. Luego entramos al capítulo 20 y ahí tenemos la historia
de Abraham y Abimelech. ¿Ok? Dice, este es un momento en la vida de Abraham, solamente vamos a mencionar lo que se ve aquí, sin leer ningún pasaje. Pero este es un momento en la vida de Abraham, donde Abraham se va a mover de Hebrón y va a ir hacia el Negev, va a acampar entre Cades y Sur, y va a estar como forastero en la tierra de Gerar. Esta es prácticamente la tierra de los filisteos, y es nuevamente cuando Abraham miente respecto a Sara. Luego Abimelech tiene una visión donde Dios le dice que no puede tomar a Sara por mujer porque ella tiene marido. Y entonces habla con Abraham y le dice por qué le ha hecho este daño a él. En el verso 7 en adelante es donde Abimelech llama a Abraham y le dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre ti y sobre mi reino, perdón, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Sí? ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham le dijo, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de su mujer, de mi mujer. El verso 12 aclara, es el versículo que nos aclara, hermanos, que en realidad, bueno, era una verdad a medias, al final de cuentas es una mentira, porque dice el verso 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mi mujer. Y este es un pacto que yo hice con ella desde que salí de la tierra de mi parentela, dice en el versículo 13. Luego tenemos, hermanos, en el capítulo 21, finalmente, cuando esa promesa que se le hizo a Abraham acerca del nacimiento de Isaac, pues finalmente se va a cumplir. Así que tenemos el nacimiento de Isaac en el capítulo 21, verso 1 al 7. Dice el verso 1 que visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová a Sara como había hablado. Es decir, pudo concebir, pudieron ellos tener una relación para poder que Abraham engendrara en el vientre de Sara un hijo. Sara concibió y le dio a Abraham un hijo, dice, en su vejez. Nota, en el tiempo que Dios había dicho. No en el tiempo que tú querías, Sarai, cuando le diste a Agar por mujer a Abraham y tuvo a Ismael, sino en el tiempo que Dios dice. Y es que los planes de Dios, hermanos, siempre son en el tiempo que Él dice. No podemos adelantarnos, porque cuando nos adelantamos corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Así que se remarca esto como Jehová lo había dicho, dice en el verso 2, lo mismo dice en el verso 1. Y llamó a Abraham, dice el verso 3, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, por si queda duda, Isaac. ¿Y qué hizo? Circuncidó a Abraham a los 8 días de nacido, como Dios lo había mandado. Nota el verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Verso 7, hermanos, son las palabras de una mujer que está llena de felicidad y llena de orgullo. Especialmente en un tiempo donde la mujer, hermanos, era despreciada y era considerada muy poca cosa cuando no podía dar a luz hijos. Sara, 100 años duró su afrenta, 90 años duró su afrenta, pero finalmente ahora es una mujer feliz, una mujer plena, con un bebé. Imagínate la de viejita, ¿no? Ahí meciendo al niño. Seguramente se dormía primero ella antes que el niño se durmiera, ¿verdad? Pero llama la atención también, hermano, lo que dice, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo, ¿verdad? Y creo que hasta hoy en día, hermanos, cuando escuchamos la historia de Abraham y de Sara por la edad que tenían, teniendo un hijo, pues obviamente no deja de causarnos cierta risa, cierto escozor, lo vemos hasta inclusive de manera chusca, porque precisamente, hermanos, esto no es común, pero Dios lo hizo, hermanos, con su poder. ¿Quién dijera? Dice Abraham, ¿verdad? Ella no solamente está orgullosa de sí misma, sino que está orgullosa también de que haya podido Abraham llenarlo de felicidad con un hijo que ella misma le ha dado. Entonces, eso es lo primero que tenemos aquí. Luego, el resto del capítulo 21 nos habla del momento cuando Agar e Ismael son sacados de la familia. Note aquí algunas cosas que quiero que vea conmigo en este momento. Primero,
Recordar, hermanos, que Abraham tuvo a Ismael aproximadamente cuando Abraham tenía 86 años. Entonces, si aquí ya tenía 100 años, entonces Ismael andaba ya en sus 14 años, ya era un jovencito, un adolescente, y entonces tenemos que hay un problema aquí, ¿verdad? Dice el verso 8 que cuando creció el niño y fue destetado, Isaac, e hizo Abraham un gran banquete, entonces vio Sara que el hijo de Agar se burlaba de Isaac, verso 9. Entonces le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Nota, echa a esta sierva. No debería decir más bien, echa a mi sierva, porque era de ella, y a su hijo. Bueno, ¿qué no había dicho ella? Toma a Agar mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Ahora no es su hijo, es el hijo de ella. Porque el hijo de esta sierva, nota, no ha de heredar con Isaac mi hijo. Abraham se preocupó por esto, porque lógicamente él amaba a Ismael también. Pero entonces interviene Dios en el verso 12 y le dice Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No te olvides, Abraham, que es en Isaac en el que tú vas a tener tu descendencia, de la cual yo haré una nación grande. No es en Ismael. Por lo tanto, oye a Sara en todo lo que te ha dicho. Esto no significa que Abraham debería de seguir las órdenes de Sara o que Sara estuviera aquí imponiendo un liderazgo, ni mucho menos. No, Dios aclara que es respecto al asunto de Ismael. Y es que algunas veces, hermanos, nosotros tenemos que aprender de esto. Algunas veces nuestra esposa nos va a decir cosas, hermanos, que necesitamos oír. A veces hay cosas en las que ellas son más sabias que nosotros. Hay cosas en las que nos superan y debemos aprender a valorar las capacidades, las cualidades que Dios les ha dado a ellas. Sí que esto signifique que estemos rompiendo el mandamiento de Dios acerca del liderazgo que el varón tiene en la familia. Creo que este es un caso de esos. Dios le dice a Abraham que escuche lo que Sara tiene que decirlo y que haga lo que Sara dice. Así que finalmente Abraham se levanta de mañana, toma pan, toma agua y le da a Agar, la pone sobre su hombro, le entrega al muchacho y se despiden. Cuando va de camino, casi mueren de sed, pero entonces, hermanos, Dios interviene, le aparece a Agar y nuevamente le dice que no tenga temor, que Dios le va a ayudar para que ella pueda llegar a un lugar seguro y que de Ismael su hijo va a ser esa nación grande que había prometido antes. Luego en el resto del capítulo 21 pues tenemos un pacto que hay entre Abraham y Abimelech, un pacto de no agresión durante el tiempo que Abraham estuvo morando ahí entre los filisteos, tiempo también en el cual Abraham va a abrir unos pozos que luego serán significativos en la vida de Isaac. Luego en el capítulo 22, hermanos, viene uno de los eventos más significativos en la vida de Abraham. Y esto se refiere al momento cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, que lo ofrezca en sacrificio. Nota el capítulo 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Ok? Dios probó a Abraham, hermanos, porque lo que quería probar era su fe. Cuando Santiago nos habla de la fe que se demuestra a través de las obras, Santiago dice, no fue probado Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. ¿No ves que la fe de él se perfeccionó por medio de sus obras? Entonces Dios probó a Abraham, dice aquí, y lo que probó fue su fe, hasta dónde podía llegar la fe de Abraham. Así que Dios habla con Abraham, le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, le dice aquí, y luego le dice, a quien amas además, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí, dice, en sacrificio. Ofrécelo en sacrificio. Qué difícil debió de haber sido, hermanos, para Abraham el escuchar esto. Ofrécelo en holocausto, le dice, ¿verdad? Sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Abraham se levantó, enalbardó su asno. Nota que dice que se levantó muy temprano. Enalbardó su asno, significa que lo ensilló. Tomó a algunos siervos con él, e Isaac también. Cortaron la leña. Se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Cuando llegaron a ese lugar, Abraham vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces Dios ordena a Abraham a sacrificar a Isaac para probar la fe de él. Santiago capítulo 2, verso 21 al 24. Esto debería ser en la tierra de Morá, tal vez el lugar de Moriah, tal vez en el lugar donde se construyó posteriormente el templo, algunos creen. Otros lo relacionan con el monte de la calavera, donde fue crucificado el Señor. La decisión de Abraham es claramente vista aquí. ¿Qué es lo que hizo que Abraham, hermanos, actuara de inmediato y que no veamos a Abraham argumentando con Dios? ¿Cómo se pudo argumentar por los justos de Sodoma y Gomorra y cómo no argumentar aquí por su propio hijo, además el hijo que ama? A veces nos llama la atención todo eso, pero cuando leemos la carta a los Hebreos y nos dice lo que pasaba por la mente de Abraham en ese momento, podemos entenderlo mejor. Mire, vaya por un momento a Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11, verso 17 hasta el verso 19, fíjese lo que dice el escritor sagrado. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito. Nota lo que dice, ofreció a Isaac. Significa que literalmente la palabra parece dar a entender aquí como que realmente llevó a cabo el sacrificio. Y es que es lo que realmente hizo. No lo hizo literalmente porque Dios lo detuvo a tiempo, pero en su mente, en su corazón, él realmente ofreció a Isaac. Quiere decir que estaba completamente dispuesto a cumplir lo que Dios le había ordenado. De tal manera, hermanos, que dice que el que había recibido las promesas estaba ofreciendo a su unigénito, es decir, Abraham había recibido la promesa de que en Isaac le sería llamada descendencia, y era su hijo unigénito, no tenía otro. Además lo había obtenido o lo había tenido por la misericordia y la gracia de Dios. Y en un tiempo donde ya él realmente había perdido la esperanza, por decirlo de alguna manera, físicamente, de tener ese hijo. Y dice, habiéndosele dicho, por eso dice el 18, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿por qué lo hiciste, Abraham? Bueno, dice el verso 19, pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no tenía duda, hermano, de que si en Isaac Dios le había prometido que le levantaría descendencia, Dios lo haría. ¿Cómo lo haría? Él no sabe. ¿Cuándo lo haría? Él no sabe. ¿Sí? Pero lo único que sabe es que él tiene que ofrecerlo en sacrificio y confía tanto en Dios que lo hará. Pero confía tanto en Dios, hermanos, porque sabe que Dios es tan poderoso que aún de entre los muertos puede hacer que Isaac vuelva a vivir. Nota lo que dice el verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y luego termina diciendo, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. En sentido figurado lo volvió a recibir, hermano, y ese es en el momento, cuando después de preparar el altar, después de preparar toda la leña, después de atar a Isaac, inclusive, después de estar listo con su puñal para degollar a Isaac, escuchó aquella voz que le dijo, detente, Abraham, no lo hagas, ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. En sentido figurado, lo volvió a recibir de entre los muertos. Imagínate el descanso que sintió Abraham en su corazón cuando escucha esa voz que le dice, no lo sacrifiques. ¿Por qué crees que Abraham es llamado el padre de la fe? Porque este es un momento culminante, hermano, en la vida de Abraham. Imagínate que Dios nos probara así. Dios probó a Abraham así y su fe salió aprobada. Por eso dice Santiago que es llamado amigo de Dios. Otra cosa que vemos aquí también, hermanos, es la disposición de Isaac. Pero antes de entrar a eso, mira el verso 5 del capítulo 22 de Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí. Y yo y el muchacho, nota, yo y el muchacho, dice Abraham, ahí ya no hay siervos, solamente ellos dos. Iremos, plural, hasta allí y adoraremos, plural, lo que denota que a través de los sacrificios se adoraba a Dios. Y volveremos a vosotros, plural, él y yo. Abraham sabía que él no iba a bajar del monte Moriah sin Isaac. ¿Qué iba a pasar? Él no sabe qué. Pero él sabe una cosa. Dios es tan poderoso que puede resucitar a las personas inclusive de entre los muertos. Y en sentido figurado, dice el escritor a los Hebreos, y ahí lo volvió a recibir. Así que luego vemos también la disposición de Isaac del 7 al 9. Él, note la pregunta de Isaac, cuando dice,
Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Isaac, hermanos, está aquí dispuesto. Él pregunta porque no sabe qué va a pasar. Pero en la respuesta de Abraham hay una gran verdad. Dios se va a proveer de cordero para el holocausto. Estas palabras, hermanos, tienen que ver con una profecía. Y es la profecía de que Cristo sería el Cordero de Dios. Juan 1:29. Cristo como el Cordero de Dios es el Cordero de Dios. Es decir, el Cordero que Dios ofreció a sí mismo para quitar los pecados de nosotros. Pero en el sentido especial aquí, es como si Abraham estuviera diciendo que no se preocupe, que Dios de alguna manera va a proveer un cordero para el sacrificio, pero ese cordero en ese momento es Isaac. Así que cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edifica el altar, compone la leña, y nota esta frase, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar y sobre la leña. Hasta aquí no vemos a Isaac tampoco argumentando contra Abraham o negándose a hacer esto. Lo que nos enseña, hermanos, de que voluntariamente Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado por su padre. Extendió a Abraham su mano, dice el verso 10. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada, porque yo conozco, nota esta frase tan maravillosa aquí, yo conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo único. Y entonces Abraham, hermano, de repente vio un carnero trabado en un zarzal, fue y lo tomó y lo ofreció en holocausto en ese mismo altar. Y entonces el ángel de Jehová le dice a Abraham por segunda vez desde el cielo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente, nota nuevamente, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Bueno, un momento culminante en la vida de Abraham cuando su fe fue probado. Luego del capítulo 23, hermanos, nos cuenta acerca de la muerte y la sepultura de Sara. Dice el capítulo, bueno, antes de entrar a ese capítulo, hay algunas cosas en las cuales Isaac es tipo de Cristo. Por ejemplo, es un tipo de Cristo en su nacimiento sobrenatural. Es un tipo de Cristo también en que ambos son hijos de la promesa. También Isaac es un tipo de Cristo en que ambos son llamados unigénitos de sus padres. Ambos cargaron con la madera para el sacrificio. Ambos también consintieron en su sacrificio, voluntariamente se dejaron ser llevados al sacrificio. Ambos fueron ofrecidos por sus padres, Abraham, a Isaac, y Dios nuestro Padre a su Hijo Jesucristo. Parece ser que es el mismo monte o un monte muy cercano. También es posible que hayan estado en una edad parecida, aunque sabemos que Jesús tenía 33 años, probablemente Isaac ande acá en sus 20, tal vez, pero en una edad que tiene que ver con la juventud, estaban en el vigor de su vida ambos. Y especialmente, hermanos, simbólicamente, Isaac y literalmente Jesús, ambos resucitaron. En todas esas cosas se puede encontrar que Isaac es un tipo de Cristo. Así que ahora sí, hermanos, vamos a esta parte donde va a ocurrir en el capítulo 23 la muerte y la sepultura de Sara. Y tenemos allí, hermanos, en el capítulo 23 que se nos narra cómo Sara vivió 127 años y a los 127 años falleció y murió ahí en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham la lloró. Abraham también la sepultó. También Abraham compró ahí la cueva de Macpela, un lugar que va a servir para sepultura de toda su familia. Si tú lees el Génesis 49:31, que no lo vamos a hacer aquí, encontrarás que ahí se nos dice que en ese lugar fue sepultada Sara, como va a pasar aquí. Fue sepultado también Abraham, fue sepultada Rebeca, fue sepultado Isaac, fue sepultada Lea.
y fue sepultado también Jacob. 127 años vivió Sara. Si tenía 90 cuando concibió a Isaac, entonces Isaac tenía aquí ya 37 años. 37 años Dios le permitió a Sara disfrutar de su hijo. Y finalmente murió esta mujer. ¿Sí? Abraham platica entonces aquí con los habitantes de esta tierra para que le vendan un lugar para enterrar a su muerta. Los habitantes de la tierra, Efrón Eteo le dice, yo no te lo puedo vender, toma la tierra donde tú quieras. Pero le dice a Abraham, no, sino que yo por el justo precio te la pagaré. Y finalmente, hermanos, Abraham le paga a Efrón Eteo, y aquel lugar se va a convertir en el lugar donde serán sepultados estos descendientes de Abraham. Luego llegamos al capítulo 24, hermanos, donde encontramos que Abraham busca esposa para Isaac. Vamos a hablar un poco más de esto en el momento que hablemos de Isaac como patriarca, pero vamos a encontrar aquí en este capítulo básicamente que Dios le encarga a su siervo que vaya y busque esposa para Isaac. Lo manda a la tierra de Harán, como ya sabemos, para que traiga una mujer de su parentela. Vemos también la oración del siervo de Abraham, donde le pide a Dios que le ayude para saber qué mujer es la que habrá de escoger para su amo Isaac. El siervo de Abraham se encuentra finalmente con Rebeca. La familia de Rebeca también aparece aquí. Y bueno, la historia que veremos con más detalle la próxima semana. Y finalmente hay un encuentro entre Isaac y Rebeca, en el cual, hermanos, bueno, pues ellos vienen a ser marido y mujer. Cuando llegamos al capítulo 25, tenemos otro evento en la vida de Abraham, que es Abraham y Cetura. Y esto es la historia de Abraham y sus otros hijos que tuvo, probablemente después de la muerte de Sara, con esta mujer llamada Cetura. Y que, bueno, pues esta mujer, al parecer, es una sierva, es una concubina de Abraham. Y estos no heredaron nada de Abraham, sino solamente Isaac. Eso se remarca particularmente ahí en el verso 5, cuando dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, es decir, regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y finalmente, hermanos, para terminar aquí, tenemos nosotros la muerte y la sepultura de Abraham del 7 al 11. Estos fueron los días que vivió Abraham, dice 175 años. 75 años más, hermanos. Después del nacimiento de Isaac, Abraham pudo estar con él. Exhaló su espíritu y murió Abraham, nota, en buena vejez, anciano y lleno de años. Esta frase, hermanos, significa que vivió plenamente, que cumplió su propósito plenamente en este mundo y que al final llegó, hermanos, pleno y lleno de felicidad al fin de sus días. Y fue unido a su pueblo, dice el verso 8. Eso significa que hay vida después de la muerte. Fue unido a sus ancestros y lo sepultaron. ¿Quién? Isaac e Ismael. Note que Ismael había sido despedido hacía ya años de ahí. Sin embargo, eso no significa que Ismael dejó de ver a Abraham y viceversa. De alguna manera ellos debieron de haber estado en contacto, de tal manera que cuando llega el momento en que Abraham muere, Ismael viene para sepultar a su padre junto con su hermano Isaac, su medio hermano Isaac, y lo sepultan en la cueva de Macpela, la cual compró a Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Así que, y sucedió, después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y ahí, hermanos, termina la historia de este hombre llamado Abraham, que fue llamado amigo de Dios, que lo conocemos como a quien se le hicieron las promesas, especialmente la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, el que es conocido como el Padre de la fe también, pero especialmente el hombre que Dios escogió para de allí levantar la nación hebrea, de la cual finalmente somos bendecidos todos al haber nacido el Señor Jesucristo de esa nación hebrea. Gracias nuevamente por su atención. Esperemos que haya sido de bendición para usted este tema y que aprendamos las cosas más importantes. Yo le invito a que lea detenidamente el libro del Génesis, donde encontrará esto que yo he dicho aquí y obviamente muchísimas cosas más que serán sin duda de bendición para su vida y de las cuales usted y yo podemos aprender muchas cosas.
Dios le bendiga nuevamente y gracias por su atención.